Ahora, supongamos que nosotros tenemos el siguiente circuito y nosotros estamos interesados en encontrar la función de transferencia cuando la salida es la corriente que pasa por el capacitor y la entrada es la fuente de voltaje independiente. Entonces, lo primero que hacemos es reescribir este circuito. Pero ahora, en lugar de colocar el valor de los elementos pasivos, es decir, la resistencia, la inductancia y la capacitancia en el tiempo, nosotros vamos a escribir las impedancias en el dominio de la frecuencia. Así que para el caso del resistor queda igual. Pero en el caso del inductor, la impedancia sería L por S y para el capacitor sería 1 entre CS. En el caso de la fuente de voltaje independiente, entonces esto cambiaría a VDS y para las corrientes, si yo asumo que estas son las direcciones de las corrientes de la malla 1 y 2 respectivamente, entonces esto sería I1DS y aquí tendríamos I2DS. Entonces escribimos las ecuaciones de malla. Para la malla número 1, por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff, yo voy a tener que VDS va a ser igual a R1 por I1DS más LS por I1DS menos I2DS. Y para el caso de la malla 2, yo voy a tener que 0 va a ser igual a R2 por I2DS más 1 entre CS por I2DS más LS por I2DS menos I1DS. Entonces yo voy a reacomodar esas dos ecuaciones y a mí me va a quedar entonces R1 más LS, todo esto multiplicado por I1DS menos LS por I2DS. Y esto va a ser igual a VDS. La segunda ecuación entonces sería igual a menos LS por I1DS más R2 más 1 sobre CS más LS multiplicado por I2DS es igual a 0. Entonces ya con esto yo formé mi sistema de ecuación simultánea. Ahora, si yo quiero encontrar la función de transferencia, lo voy a hacer aquí al lado, yo tendría que despejar para I2DS. Entonces, ustedes pueden utilizar el método que más les convenga o el que más, con el que más se sientan familiarizados. Yo voy a utilizar los determinantes, entonces aquí yo voy a mantener en este primer término R1 más LS
acá abajo voy a tener menos ls. Y luego en la siguiente columna yo voy a reemplazar por el término independiente, es decir, VDS y 0. Y en la parte de abajo que voy a tener R1 más LS menos LS. Y luego aquí tengo menos LS. Y luego R2 más 1 entre CS más LS. ¿Ok? Entonces ya sería cuestión de resolver ese determinante que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. En el caso del numerador, yo voy a tener que esto es igual a LS por VDS, porque cuando multiplico de esta forma cruzada, este primer término de R1 más LS multiplicado por 0 me da 0. ¿Ok? Y en el denominador yo voy a tener que esto es R1 más LS multiplicado por R2 más 1 entre CS más LS menos L cuadrado por S al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo reacomodo estos términos, a mí me va a quedar que I2 de S va a ser igual a L por C por S cuadrado por V de S dividido entre R1 más R2 multiplicado por LCS cuadrado más R1, R2 por C más L, todo esto por S, más R1. Por lo tanto, si yo quiero obtener mi función de transferencia, I2 ds sobre V de S, entonces mi resultado final sería LC por S al cuadrado dividido entre R1 más R2 multiplicado por LC por S al cuadrado más R1 R2 por C más L por S más R1, que sería mi respuesta final.